es colaborador por amor a Dios a través de los demás. El que ama a Dios puede amar al hermano que está a su lado. Y el que sirve a Dios, le sirve al hermano que está a su lado. Entonces, eso es lo que pretendemos nosotros, no pretendemos, sino que necesitamos recibir durante este tiempo para que podamos entender lo que es ser servidor de Dios. Ser servidor de Dios no es cualquier título que se le da a una persona. Ser servidor de Dios no es una herencia que recibimos y no es con algo que nacemos, sino que es un llamado que Dios nos hace y que a través de la formación nos convierte en servidores de Él. Entonces, hay ahí la necesidad de que no porque soy intelectual yo puedo servirle a Dios. No, bendito sea Dios que Dios le ha dado la intelectualidad. Pero detrás de todo eso tiene que haber muchos otros carismas que tienen que ser parte del servidor. La humildad, la paciencia, el amor y todo lo que conlleva para poder realmente ser auténticos servidores del Señor. Y es por eso de que les dije, no terminando este pequeño compartimiento ya somos servidores profundamente formados. No, porque debemos de vivir en una constante formación. Tenemos que autoformarnos también a través de la búsqueda en la doctrina de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia nos dice? ¿Cómo vivir nuestra fe? ¿Cómo compartir con los demás? ¿Cómo vivir como pueblo de Dios que somos? El servidor no puede estar así al aire e inventarse las cosas que va a compartir con los demás. Porque imagínense a dónde iríamos. Bien es cierto de que muchos en el mundo entero, y quizá aquí en Toronto también, muchos carismáticos renovados hemos sido criticados. Y es que creo yo que ha sido más que nada por la falta de formación. Y fíjense que en Colombia, cuando fuimos con mi hermana Mari y Mayra y mi hermana Miriam, había un sacerdote que es carismático, es predicador, pues sale al mundo entero a predicar la palabra de Dios. Y en un convivio que tuvimos con sacerdotes, con el alcalde y todas esas personalidades, empezó a hablar de lo que le preocupaba de la renovación carismática en el mundo. Y dice, es que se quedan como gloria a Dios, aleluya, y hasta ahí se quedaron. Y claro, pues le tocaron la llaga a Oscar Guzmán. Y le digo, pero padre, ¿no cree usted que los que han tenido la culpa en verdad son la jerarquía? Porque en vez de burlarse o en vez de darnos la espalda, se han convertido en criticados. Deberían de formarnos, si así fuera verdaderamente lo que ellos ven en nosotros. Entonces nosotros como laicos tenemos que empezar a prepararnos para que nosotros mismos formemos a nuestras comunidades. Hay mucho material, de hecho todos nuestros hermanos en cada comunidad tienen este libro de Benigno Juanes, colombiano, que habla de todo lo que es la formación. Y esto es profundo. Esto no se puede dar en 2 lunes, ni mucho menos en 3. Esto es de profundizarlo. Cada coordinador que tiene esto, que Mari lo proveyó para que nosotros empezáramos a preparar la formación de nuestras comunidades. Tenemos que ponerle mente a todo esto y poder empezar a transmitirlo a nuestros hermanos, aunque sea de a poquito. Y especialmente a aquellos que comprometemos a servir en nuestras comunidades. Porque de esa manera vamos a dar buen testimonio de nuestra renovación carismática, de nuestra querida renovación carismática. ¿O hay alguien aquí que no quiera la renovación carismática? Yo creo que todos estamos aquí porque queremos la renovación carismática, porque tenemos una vivencia de amor en ella, porque estamos creciendo en ella, porque Dios nos toca nuestros corazones a través de la renovación carismática. Entonces creo que todos estamos con ese deseo. Yo creo que todos hemos venido con el deseo de ser formados para servir. O alguien aquí no quiere, ha venido solo porque le invitó a alguien y dijo, pues voy a ir, pues no hay nada que hacer. Porque hemos venido a formarnos. Y el servidor tiene que echarle ganas en todos los ámbitos: espiritual, bíblico, teológico, comunitario, de vivir en el amor en la comunidad, de compartir con todos nuestros hermanos en la comunidad. En esta vivencia donde empezamos a crecer en el amor el uno con el otro y nos lleva a ayudarnos, a servirnos los unos con los otros, tal como lo hizo Jesús con sus discípulos. Y él mismo lo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y esa es la misión de cada uno de nosotros. El proyecto de salvación de Dios se extiende a través de cada uno de nosotros, servidores de la renovación carismática. No podemos quedarnos en el aire. Tenemos que formarnos, dejarnos formar por aquel que nos ha llamado, que es Jesús. ¿Cómo nos va a formar? A través de su palabra, a través de estos convivios que tenemos
para poder entender este llamado de Dios a ser servidores. Dice que todos debemos de formarnos aún que mi compromiso sea diferente a lo de los otros dentro de mi comunidad. No necesariamente, esto quiere decir que no necesariamente yo tengo que ser predicador. Yo estoy sirviendo independientemente de lo que me mande mi coordinador o en lo que me pongan a hacer. Yo soy servidor de Dios. Y este servidor de Dios, aunque vaya a hacer el café del retiro o del convivio, tiene el deber de formarse como servidor para que le ponga mente a lo que está haciendo, que lo está haciendo por Dios, para Dios y en Dios. Y que es bien también para él mismo o para ella misma. Entonces, no necesariamente no todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a ser profetas, no todos vamos a ser que hablamos en lengua, no todos vamos a tener palabras de conocimiento. No, el Señor tiene que dar dones en medio de cada uno de nosotros y es así como enriquece nuestra querida renovación carismática y nuestra iglesia, por ende. Entonces, debemos de entender todo eso de que como yo no predico, como yo no llevo el control de la alabanza de la comunidad, pues yo no soy servidor. Yo colaboro con hacer el cafecito, con llevarles pan cuando necesitan. Es servidor, es aquel que contribuye al buen desarrollo de nuestra comunidad. Y esto incluye todo, hermano, hasta el café. No miren que muchos hermanos se han enamorado, aunque sea por el café para empezar, y luego se van enamorando de lo que es la palabra de Dios. Pero así vamos, caminando, ¿no? Vamos empezando de esa manera y después vamos a crecer más para que nos convirtamos nosotros en servidores. No todos podemos ser oyentes. Todos somos llamados a servir en cualquier cosa que nos pongan a servir dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Puede ser que me inviten a barrer la iglesia mañana y yo estoy sirviéndole a Dios, pero yo tengo que formarme para poder hacerlo con la convicción de la que ya hablábamos, que le estoy sirviendo a Dios. Entonces, esto es lo que queremos despertar en cada uno de nosotros, y me incluyo yo, porque también cuando yo comencé la renovación carismática no recibí la formación adecuada para poder servir. Entonces, a través de cada momento o cada tiempo que compartimos, yo también me voy formando. Aquí hay hermanos que tienen 30, 40 años, fueron fundadores de la renovación carismática, pero toman esto como parte de su constante formación como servidores de Dios que son. Probablemente sepan más que yo, no importa, hermano, pero aquí Dios puso a Oscar para que usted escuche alguna palabra que Dios quiere que se lleve hoy en esta noche. Probablemente durante todo las 2 semanas que vamos a estar juntos. Entonces, tomen notas, entremos en esa convicción, y yo creo de que se nos olvidó hasta orar al principio. Se nos olvidó orar. Oramos cuando terminemos esto y toda esta formación, hermanos, a nosotros nos sirve para poder vivir la gracia que Dios nos da dentro de la comunidad. Es para entender que esto es gracia de Dios, el que yo soy servidor. No es gracia de la hermana Miriam, ni de Oscar Guzmán en nuestras comunidades, o de allá en San Judas. No, es la gracia de Dios que me invita, a pesar de cómo soy, a pesar de ser pecador, a pesar de mi falta de formación, Dios me está invitando para que crezca, no para que me quede sentado en la banca. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso es que la iglesia siempre está en movimiento, porque el deseo de Dios en la iglesia es que todos nos formemos para poder llegar un día al cielo y decir al Señor: mire, Señor, yo entendí bien mi llamado y aquí estoy. ¿Ven? Así es que tenemos que ir viendo todo eso para que cuando sirvamos, lo hagamos con mucha alegría. Cuando la hermanita Miriam le diga a un hermano de la comunidad: hermano, yo quiero que... ay, hermana, eso yo no... hermano, usted está formado, por eso lo invita a Dios a través de la coordinadora. Es la comunidad la que confirma el don, el carisma de cualquiera de nosotros. No somos nosotros mismos. Es Dios a través de nuestra comunidad, de nuestros coordinadores, de nuestros líderes. Un día por allá el hermano Orlando llamó a Oscar Guzmán: ven, tú vas a trabajar en esto. Y dije: ¿yo? Pero en ese tiempo no me había dado formación. Entonces, pero trabajé y bendito sea Dios, todavía estoy aquí formando parte de esta bendita renovación carismática que ha sido una bendición. Es una corriente de gracia de Dios en la iglesia que cada día va creciendo más y más. Y esto nos tiene que llevar a tomar en serio nuestro compromiso como servidores. Si nosotros no tomamos en serio este compromiso, hermanos, difícilmente vamos a crecer nosotros mismos primeramente y ayudar a otros a que crezcan. Nosotros tenemos que formarnos para un día formar a otros. ¿Ven? Entonces, bueno, dice que Jesús, cuando llamó a sus discípulos, ¿se acuerdan cómo Jesús iba caminando a la orilla del mar y llamó primero a Santiago y a otro por allá, Andrés, y a qué día lo dejaron todo y se fueron con él?
¿Para qué los invitó? Él no le dijo, venga, usted va a ir a dar la prédica en tal lado. ¿No le dijo así? Sí. Jesús lo invitó, síganme. ¿Para qué le dijo que lo hicieran? Para que estuvieran con Él, para que aprendieran de Él, para que escucharan de Él, para que a su ejemplo pudieran ellos también dar en el tiempo que Dios les iba a proveer. Jesús tuvo que regresar al Padre, pero dejó la misión a sus discípulos, y los discípulos han dejado la misión a cada uno de los sacerdotes en el mundo entero, y los sacerdotes, o sea la iglesia, nos confían a los laicos también el mismo compromiso, porque todos hemos sido a ser llamados sacerdotes, reyes y profetas. Entonces, es un compromiso para cada uno de nosotros. El hecho de que yo no tenga la sotana no significa que no tenga el compromiso de ser un sacerdote también. ¿Y sacerdote cómo? Llevando este proyecto de salvación de Dios a través de nuestro compartimiento, a través de la palabra, a través de la prédica, a través de ese amor que Dios da en nuestros corazones para compartir a los demás. Porque solamente el amor es el que convierte al pecador. Entonces tenemos que tener pendiente todo eso, y de esta manera pues nosotros vamos a tener que dar lo que Dios quiere que demos a través de esta vivencia con Él, así como lo hicieron sus discípulos. Recordemos claramente, antes de ser servidores tenemos que ser discípulos, y el discípulo es el que va con el maestro, el que camina con el maestro, el que aprende del maestro, el que obedece al maestro. Nosotros no podemos ser servidores en mi propio yo. Tengo una cabeza dentro de mi comunidad, y son los coordinadores de cada comunidad, los cuales han sido llamados primeramente a formarlos, y segundo a poder designar los trabajos que tienen que hacer dentro de sus comunidades, porque Dios le ha dado el don de reconocer los dones y carismas que hay en cada uno de nosotros. Y si nosotros entendemos eso, con mucho amor vamos a recibir el llamado que Dios nos hace a través de nuestros coordinadores, de nuestros líderes que nos llaman a servir. Fíjense que dice que nosotros tenemos que estar en una constante búsqueda de una fuerza, de un nuevo vigor, de una nueva directiva para poder elegir nuevos líderes. ¿Qué significa eso? Es de que nosotros como líderes, como coordinadores, tenemos que tener esa visión, tenemos que estar en una constante oración, tenemos que estar en una constante relación con Dios para que nos vaya dando esa visión, para que nos vaya iluminando y que nos haga ver, que nos permita ver los dones que a través de cada uno se dan dentro de nuestras comunidades. Todos tenemos dones. Cuando un hermano líder, cuando un hermano coordinador lo llame a un servicio, es porque Dios ya le ha dado a ella la visión, que ese hermano tiene el don, el carisma. Y es un compromiso de él o de ella de haberle dado una previa formación para el trabajo que va a hacer. No nos manden a trabajar sin habernos dado formación. No pretendan que vamos a ser predicadores si no sabemos ni qué es prédica. No nos pretenden dar una obligación de ir a hacer una alabanza en una asamblea cuando yo no sé ni alabar yo mismo. Por eso es que tenemos que estar siendo siempre formados. Hermano, no podemos enviar a nadie a servir sin que le demos una previa formación, para que de esta manera todo se haga de una manera, de la mejor manera posible para Dios. Recuerden, el encuentro lo hemos tenido con Dios, el compromiso lo hemos hecho con Jesús, no lo hemos hecho con el coordinador ni con el hermano. Tenemos que hacer el compromiso seriamente con el Señor. Cuando yo lo hago de esa manera, a pesar de todas mis cosas que vivo, de la falta de tiempo, de los desánimos que tengo, del cansancio que tengo, de la vejez que me mata, yo siempre voy a servirle a Dios, porque es Dios el que me ha llamado, y yo le he dicho sí en un momento dado. Nada nos va a impedir. Miren cuántos sacerdotes ancianitos que le han dicho sí al Señor concretamente, allá andan todavía sirviéndole a Dios. Yo los admiro, estos ancianitos que no les importa estar cansados. Yo quisiera estar durmiendo, pero yo sé que Dios me hizo un llamado, y yo hice un pacto con Él, una alianza que Dios hizo conmigo. Yo estaré contigo todo el tiempo de tu vida. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Entonces, si nosotros creemos en eso, verdaderamente vamos a servir como debemos de servirle a Dios. Un auténtico servidor se debe de conocer por 4 características. ¿Cuáles son las 4 características por las cuales el servidor se da a conocer? Una, que bien explica ya el nombre, servidor, servir. Nosotros tenemos que servir al ejemplo de Jesús. No tenemos que servir al ejemplo de mi hermanito coordinador.
No podemos imitar al predicador que viene de la República Dominicana y voy a servir porque a imitación de él. Padre, bienvenido. No podemos predicar a imitación del Padre Juan. Nosotros tenemos que ser auténticos servidores del Señor. Soy yo lo que Dios me ha dado a mí. No es lo que los demás están haciendo. Como aquel dice aleluya, amén, gloria a Dios, yo también voy a decir. Y no es así. Tenemos que nosotros dejarnos, tenemos que servir a ejemplos de Jesús, así como lo dice su palabra en Mateo 20, 28. Dios dice que Él no ha venido a ser servido, sino a servir. Mediten en esa palabra. Nosotros como servidores no vamos a estar en una comunidad para ser servidos, sino para servir. Un coordinador no es coordinador para que le sirvan los demás. El coordinador es para servir a los demás también. Y al ejemplo de él, los demás van a servir. No podemos decir, hoy nos toca la cocina como nuestra parroquia que nos toca los domingos, y digo, vengan ustedes a cocinar y yo me quedo durmiendo en mi casa. Yo soy coordinador. Yo tengo que estar frente a este pueblo dando el ejemplo que realmente somos servidores de Dios. Entonces, todo coordinador tiene que ver eso, cómo estamos en eso. Ya lo vamos a ir desarrollando un poquito más a través de los temas que vamos a compartir. Esto, como les repito, es una pequeña introducción que se está haciendo un poquito ya grande, pero tenemos que hacer compromiso con Dios y tenemos que entender lo que es servir al Señor. Ese servicio nos lleva a un compromiso grande, a un sacrificio, nos lleva a orar más, nos lleva a poder meditar más en la palabra de Dios para poder guiar a ese pueblo, porque bien lo dice la palabra de Dios, un ciego no puede guiar a un ciego, un mudo no puede hablar con el otro mudo. O sea, todo esto tenemos que irlo viendo nosotros para que nos vayamos formando y de esta manera podamos compartir en nuestras comunidades. No ser servido, sino servir. Otra de las características del servidor es que debe de ser vigilante. Es un vigilante de su comunidad. No es el chismoso de la comunidad, es el vigilante de la comunidad. ¿Qué es lo que nuestra comunidad está necesitando? ¿Cómo puedo formar esta comunidad para que tenga una constante vivencia de su conversión? Eso es el líder de una comunidad, un servidor de la comunidad. Y esto no cae solamente en la coordinadora o el subcoordinador de la comunidad, cae en todo el servidor de la comunidad. Si lo tomamos en serio, vamos a ayudar a que el desarrollo de esa comunidad sea pleno, que la vivencia de la conversión sea pleno, que el amor de Dios se manifieste fuertemente en esa comunidad, porque yo soy parte de ese amor de Dios. Entonces, tenemos que ser vigilantes en eso. Tenemos que vigilar cómo va nuestra comunidad, cómo va creciendo o decreciendo. ¿Cuáles son las decadencias que padece mi comunidad? ¿Qué necesito yo hacer, Señor, en esta relación con Dios, para poder formar a mi comunidad, para poder volverla a entrar en esta vivencia que deben de tener como cristianos renovados que somos? Entonces, vale la pena decir que el coordinador o el servidor debe de vivir en una constante comunión con Jesús, con Dios, a través de la palabra, a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la doctrina de la iglesia que nos ofrece. Hay muchas oportunidades, muchas ventanas que se abren de parte de la iglesia para que nosotros entremos y nos formemos y nos demos cuenta de realmente cuál es la doctrina de nuestra iglesia. Tenemos que buscar, tenemos que autoformarnos también. Otra de las características de un servidor es de ser testigo. Ser testigo. Tenemos la obligación de testimoniar la muerte y resurrección de Cristo. Y más aún, la glorificación del Señor. Tenemos nosotros que ser testigos de eso. Sí, hermano, Cristo murió por ti y resucitó por ti y ha sido glorificado por Dios por todo lo que ha hecho en la tierra por nosotros y por lo que nos ofrece constantemente. Y nosotros somos testigos de eso. A mí me rescató, a mí me levantó, me ha dado una vida nueva y a ti también te la puede dar. De esa manera sirve el servidor, siendo testigo de lo que ha recibido de Dios, de la gracia, de la misericordia, del perdón que ha recibido de Jesús a través de la cruz. He ahí lo que nosotros debemos de proclamar en nuestras comunidades. Otra y última característica de un buen servidor, de un auténtico servidor,
es ser un buen animador. Wow. Esto sí que es característica propia de la renovación carismática. Tenemos que ser buenos animadores. Yo no me puedo parar frente a un pueblo y decir, hermano, la renovación carismática y el Espíritu Santo viene. Nadie se la va a creer. Nadie. Y verdaderamente tenemos que alegrar el espíritu cuando un hermano está al frente de un pueblo y empieza a mostrarle el gozo, la alegría con la que comparte la salvación que Cristo le ha ofrecido, cuando comparte con alegría lo que ha recibido del Señor, cuando le dice alegremente, yo he sido perdonado, yo he sido rescatado, yo he recibido misericordia de Dios, el mundo entero se convence y dice, bueno, si ese hombre o esa mujer ha recibido eso, yo también lo puedo recibir. Y eso es el compromiso del servidor, de presentar a un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo que verdaderamente sea alegre, feliz, con la certeza que es Él el que lo ha puesto enfrente de este pueblo a hablar de Él. Imaginen qué compromiso, no está hablando ni de la reina Isabel, está hablando de Jesús, el Salvador, está hablando del Creador de Dios, el Dios de nuestras vidas. Estamos hablando de Él, estamos hablando de toda nuestra vida, hermano. No estamos hablando de una posición de trabajo. Estamos hablando realmente de la promesa de Dios que nos da la vida eterna. Tenemos que ser un animador que se despoje de sí mismo. ¿Por qué despojarse de sí mismo? Usted no puede ser un animador si no se despoja de su ego, de su yo, de mi autosuficiencia. Usted tiene que verdaderamente desprenderse de sí para que sea Dios que a través de usted pueda presentarse a los demás hermanos. Entonces tenemos que alegrarnos, tenemos que exhortarnos, tenemos que levantarnos. No podemos ser hermanos quietos. Tenemos que ser como David, que le danzaba al Señor ante el arca de la alianza, le danzaba, le cantaba y se burlaban de él. Hermano, eso no es nuevo, el que se llega a burlar de ustedes o de mí. Eso no es nuevo. Al contrario, debería darnos mucho orgullo, mucha alegría de poder imitar al rey David alabando y bendiciendo a Dios. Tenemos que apasionarnos por esa misión que Jesús nos encomienda. La misión de llevar este tesoro de la buena noticia a los demás. El proyecto de salvación de Dios, como les repito, no terminó cuando Jesús regresó al Padre. Ha continuado a través de la historia y continuará a través de la historia en cada uno de nosotros, como servidores de Dios. Cuando tomamos en serio nuestro servicio, es cuando empezamos a llevar este tesoro en vasijas de barro, sí, pero con mucho entusiasmo, con mucha alegría y convencimiento. Entonces tenemos que entrarle a eso también, ¿no? Que tenemos que hacerlo también con un compromiso. El servicio debe ser serio, hermano. No lo tomemos así como mañana sí, pasado mañana tal vez no, regreso el otro año, a los 6 meses vuelvo, este trabajo que me va a dar no me gusta, le voy a decir que estoy enfermo, que no puedo ir ahora. No debe de ser así. Nosotros cuando le decimos sí al Señor, debe ser con un compromiso serio, dándonos cuenta que nos estamos comprometiendo con Él y no con la coordinación ni con ningún líder, sino con el Dios, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el dador de vida, el que ha venido a subirse a una cruz por ti y por mí para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, cuando lo hacemos de esta manera es cuando verdaderamente empezamos a presentar a Cristo resucitado. Si nosotros lo hacemos todo al revés, estamos presentando a un Cristo que se quedó crucificado y Cristo ha resucitado. Entonces presentémoslo de esa manera. Tenemos que entender que el ser servidor de Dios nos lleva en veces a ser perseguidos. Nos van a perseguir, la persecución llega en veces a través de tu propia familia en tu casa. Otra vez Oscar para allá, ustedes sí que no tienen nada que hacer, solo en la iglesia pasan. ¿Sí? Los padres no tienen nada que hacer en la iglesia pasan. Y eso nos va a llegar. Hermano, no se deje desanimar por eso, es un engaño del demonio. Cuando una familia, un amigo o lo quien sea le dice, oye, tú pareces cucaracha de iglesia, no se deje de desanimar. No se deje de desanimar, porque entonces no ha entendido el llamado concreto que Dios le ha hecho. Entonces no ha hecho usted una alianza con Jesús de poder colaborar en el proyecto de salvación que tiene que continuar a través de nosotros. Un servidor tiene que ser fuerte. Y dice la palabra de Dios en Mateo 5, 11, 12, felices ustedes cuando por causa de mí los insulten, los persigan y levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirá en el cielo.
Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. El que nos persigan a nosotros, hermanos, no es nuevo. Todo aquel que se dedica a servirle a Dios es perseguido. Todo sacerdote es perseguido, ¿sí o no, Padre? Y es perseguido hasta en medio de su propia jerarquía. Hasta en medio de ellos mismos pueden perseguirse. ¿Por qué? Porque el demonio se mete en cualquier lugar a querer desanimar o a querer cortar el proyecto de Dios en nosotros. Entonces, pero miren, esa convivencia, esa comunión con Dios a través de la oración, a través de los sacramentos, es la que nos lleva a ser fuertes y decir, esto a mí me pongo aceite, que se me resbala. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a dejar vencer y los primeros que caemos somos nosotros. Y recuérdense que como servidores, tras de nosotros viene una comunidad. El día que yo, o que mi hermano, o que su hermano caiga, detrás de nosotros vienen otros de los cuales vamos a ser responsables también. Miren el compromiso. Yo no sé si después de que terminemos este cursito pequeño que tenemos, no sé qué hora es, María, no sé si algunos van a decir, no, esto no es para mí. Mire, hermano, preferible que sea sincero. Es preferible decir no a que usted venga por puro compromiso, porque jamás va a hacer las cosas como deben de ser. Si usted no siente el deseo, el ánimo, esa gana de servirle a Dios, dígaselo al corredor. Y si aún así quiere seguir, que quiere servir, dígale para que le dé una formación, que ore con usted, que tengan una relación con Dios más íntima para que Él siga creciendo, haga crecer en usted el deseo de servir genuinamente, auténticamente. No podemos ser servidores falsos, que yo hable de Dios y no viva como Dios quiere que viva. ¿Ven? Nuestro deseo como servidores comprometidos debe ser siempre querer ser los últimos en todo. Ser yo el último, que mi hermano sea el primero. Siempre considerar a los demás más que yo. Porque ese es lo que Dios nos ha invitado. ¿Recuerdan? Cuando Dios dice, siempre considerar a aquellos últimos más que ustedes. O sea, a los más pequeños. Entonces tenemos que nosotros crear eso en nuestros corazones. Si vivimos de esa manera, si nosotros siempre deseamos ser el último, sabemos que somos servidores auténticos. Pero si siempre quiero ser el primero, estar enfrente, no soy un servidor auténtico. ¿Por qué? Porque siempre quiero apantallar. Porque siempre quiero estar, que me vean. Hermanos, si quieren que lo vean en todo. Que lo vean recogiendo una silla, que lo vean recogiendo papeles, que lo vean haciendo un café, que lo vean sirviendo un plato. Sí, que lo vean, pero que lo vean haciendo eso, para que sea un ejemplo auténtico de servidor en nuestras comunidades. Nuestras comunidades necesitan esta formación constante para que crezcamos, para que realmente tengamos esta vivencia de nuestra conversión, no solamente dentro de la comunidad, porque bien dice el Padre Miguel en mi comunidad, que cuando estamos en la parroquia, uy, bendito sea Dios, ay, hermanita, hermanito, gloria a Dios, qué bueno verla. Y cuando salimos somos otra cosa en nuestra casa. Y sí es difícil para nosotros, pero no para Dios. Cuando nosotros le entregamos a Dios nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestros egos, nuestros orgullos, Dios nos ayuda porque se lo hemos entregado a Él para que Él tome control de todo esto. Tenemos que bregar a que poder entrar en este compromiso de una manera más auténtica, más seria. Y como le repito, esto es un tema muy profundo, el cual hemos empezado a compartir nada más, para profundizar todo lo que un verdadero servidor es. Nos tendríamos que llevar un par de años viniendo todos los lunes acá. Miren, todos los lunes. Pero con lo que hemos compartido, Dios va a ir haciendo clic en nuestra cabeza para ir diciendo, de veras que necesito conocer más. Hermano Oscar, ¿dónde puedo conseguir ese libro de formador para formarme como servidor? ¿Dónde puedo conseguir un libro de que me ayude a formarme como servidor? Busquen en internet qué es servidor. Busque para que pueda formarse también dentro de ello. Y más, miren, todo el esquema de un servidor está aquí en la Biblia, hermano. Aquí está todo. Usted, mire, que los hermanos que se han molestado en crear estos libros de formación es porque saben que nosotros no hemos profundizado en esta palabra de Dios. Pero de aquí salen estos libros. Y de aquí la generan. Aquí ustedes podrán ver las lecturas que ellos dan como referencias. A dónde se encuentra lo que está hablando el que está creando este libro, el que está escribiendo el libro.
Entonces también nosotros tenemos de empezar a escribir nuestro propio libro a través de la perseverancia, a través de la meditación de la palabra, a través de nuestras oraciones, a través de nuestros compartimientos de los sacramentos, a través de la vivencia en la iglesia. Conozcamos la doctrina de la iglesia, por las cuales en veces nos llevan para otras iglesias. El renovado, carismático, mal formado, es un protestante seguro. Porque allá le gusta alabar a Dios y todo, y ustedes saben muy bien que aleluya, gloria a Dios, pero si no está formado, para allá va a agarrar. Por eso es que es necesario que nos formemos para que aquí sirvamos, para que aquí vivamos nuestra conversión en nuestra iglesia santa, católica y apostólica, porque todo esto nos tiene que llevar no solamente a servir en nuestras comunidades, sino también a servir fuera de nuestras comunidades, llevando el tesoro de Dios, llevando la promesa de Dios, llevando lo que Dios nos ofrece a través de Jesús, que es la vida eterna. Cada uno de nosotros, hermanos, comprometamos, servidores, coordinadores de comunidad, tomemos en serio esta formación. Y yo sé que no lo vamos a hacer nosotros solos. Para eso tenemos un equipo de trabajo, que podemos delegarnos el trabajo para poder formar a nuestras comunidades. Yo les digo a mi comunidad que no necesariamente tenemos que estar todos sirviendo en una formación establecida, pero mandar 2 o 3 a formar y los demás se quedan preparando algo más para poder seguir adelante con este trabajo de la comunidad. Entonces, yo creo de que con esto vamos a tener que continuar con nuestra hermana, pero tomemos en cuenta todo esto que hemos dicho, lo que verdaderamente debe ser un servidor. Tomar en serio el llamado que Dios nos ha hecho, el compromiso que lo tenemos con Dios y no con el hombre, que tenemos que seguir formándonos, que esto solamente es la iniciación de lo que es verdaderamente la formación de un servidor. Y miren, como vuelvo y repito, hay hermanos que tenemos aquí 20, 30 años de estar en la comunidad, en la renovación carismática, y muchas veces se nos ha perdido el sabor. Hemos dejado de ser ese carismático que éramos hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no vivimos la constante formación de un servidor. Por eso es necesario seguir viviendo. Entonces, con esto pues vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que, ahora sí que vamos a orar para que el Señor nos abra nuestra mente, nuestros corazones, para que el Señor vaya haciéndonos aterrizar en este llamado que nos ha dado a ser servidores de su reino.